Hola a todos, mi nombre es Sergio. El día de hoy vamos a ver nuestra clase del termostato digital. Vamos a aprender a programarlo. Vamos a ver toda la parte teórica y daremos una breve introducción, también en un video donde vamos a explicar cada función y pues su específico parámetro para programarlos. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Qué es un termostato? Un termostato es el componente de un sistema de control muy simple que se encarga de observar y monitorear la temperatura. Este termostato será capaz de realizar acciones con el objetivo de modificar la temperatura de nuestro sistema. Entonces, aquí tenemos en nuestra imagen varios termostatos de varias marcas. El que nosotros manejamos es el STC 1000. Aquí tenemos un termostato un poco más básico y luego tenemos un termostato con controlador PID, que es un termostato específicamente para la industria. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es el STC 1000, sus especificaciones y cómo lo vamos a usar. Entonces, en especificaciones técnicas del termostato, tenemos que tiene un rango de temperatura entre 50 y 99 grados centígrados. Puede medir un poco más de 99 grados, pero pues su precisión disminuye. Tenemos también la precisión de 1 grado centígrado por medición o por prueba. Su fuente de alimentación, en este caso, es de 125 voltios de corriente alterna, o como también podemos conectarlo a 220 voltios para en el caso de Europa o ciertas partes de Asia. Tenemos un consumo de energía menor de 3 watts, lo que nos favorece un consumo muy pequeño y es muy fácil para implementarlo. Eh, Tenemos nuestro sensor que es un NTC, un PC que tiene, pues, está calibrado específicamente ya con el STC 1000, es decir, viene listo para su funcionamiento. Luego tenemos dos contactores o dos relés fríos para activación de dos cargas de 15 amperios, que nos da un total a 125 voltios, nos da un total de 2.2 kilowatts. Y esto nos sirve para hacer, por así decirlo, la conmutación de una carga. Por ejemplo, puede ser un bombillo halógeno. Ya vamos a ver qué cargas son adecuadas para el termostato, que nos regule la temperatura. Y bueno, en este caso, pues el resto de especificaciones técnicas, pues ya como el peso, las dimensiones, están en su datasheet, lo pueden encontrar en internet. Igualmente les voy a dejar en la descripción todo específicamente detallado. Entonces, vamos a ver una parte donde vamos a ver como sus estados indicadores de luz. Vamos a ver sus modos programables y cómo lo ajustamos para un control sea básico. Bueno, aquí vamos a ver los actuadores. Tenemos varios actuadores, como pueden ser desde bombillos halógenos hasta resistencias térmicas, como también válvulas de control que pueden regular el caudal de un vapor, que puede regular también el sistema de temperatura. Prácticamente, pues, lo ideal, cualquier dispositivo eléctrico o electrónico que sea capaz de modificar nuestra temperatura puede ser activado por este termostato. En este caso, pues, para la mayoría de cosas se utiliza bombillos halógenos o resistencias térmicas. Bueno, aquí tenemos como un diagrama del cableado. Vemos varios terminales. Tenemos el terminal 1 y 2, que son terminales de alimentación. Tenemos el terminal 3 y 4, donde va conectado nuestro sensor. El terminal 5 y 6, donde podemos conectar una carga heater o un regulador de temperatura, como ya lo vimos anteriormente, y un cooler, o sea, un enfriamiento. Podemos conectar un ventilador o cualquier otro dispositivo que se encargue de refrigerar nuestro sistema, ¿cierto? Aquí tenemos que la entrada pues es 220 voltios o 120 voltios para nuestro caso. Funciona normal. Bueno, tenemos varios modos de funciones, aquí los vemos. Tenemos la función F1, que es la consigna de temperatura. En ella vamos a poner nuestra referencia de temperatura que queremos que el termostato tenga presente para hacer los cambios de consigna.
Tenemos las histéresis, que es como el rango de temperatura mayor y menor, donde podemos tomar acciones dependiendo de este rango. Y tenemos el tiempo de retardo de protección, que es un tiempo que prácticamente por lo general siempre se deja de un minuto. Ya vamos a ver cómo ponerlo. Y la calibración de la temperatura, que depende de del estado o la temperatura actual de donde nosotros estemos. Si queremos un eh, riguroso control de temperatura, pues vamos a calibrar el sensor. Entonces, vamos a ver. Para configurar parámetros, pues vamos a ir a la parte de la tecla S, donde si lo primero... Listo, para la configuración de parámetros tenemos, vamos a oprimir la tecla S durante 3 segundos y vamos a variar nuestras pulsaciones con el botón de arriba o abajo para cambiar e ir cambiando nuestro menú opcional. Vamos a ver más tarde en video exactamente cómo lo explico y verán la parte práctica. Bueno, vamos a seguir. Ahora, nuestras aplicaciones. Entonces, es mayormente utilizado en la industria agrícola, como lo es en incubadoras artificiales, y también en cultivos hidropónicos artificiales con el objetivo de controlar la temperatura y pues también la cantidad de luz, etcétera, que involucren variables de temperatura. Y en la industria es utilizado mayormente los controles de temperatura en hornos súper grandes de capacidad industrial, pero esto ya requiere también de un controlador más específico, como también en alguna caldera puede utilizarse, vamos a encontrar controladores de temperatura, como también en la parte de la industria metalmecánica, en algunas inyectoras y algún equipo que requieren una regulación, siempre va a haber un termostato. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el STC1000 en las incubadoras. Exactamente el STC1000 es mayor utilizado por la parte de incubadoras caseras debido a que es un control muy barato y también a que es muy fácil de utilizar. Entonces aquí vemos un ejemplo de pues, una que se echa en Estados Unidos, es un control básico y como también tenemos un control casero. Entonces con el termostato vamos a ser capaz de controlar en este caso el bombillo halógeno que controla la temperatura y pues esto va a depender de cada planta que nosotros tenemos. ¿A qué se le dice planta? Pues a la parte de construcción, la capacidad térmica que tenga, digamos en este caso es cartón. Podemos ponerle otro material que sea conductor del calor, pues para que aumente la temperatura más rápido. Entonces, pues va a depender de cada planta que tenga. Y por último, vamos a ver como aquí un diagrama, como un ejemplo pues prácticamente el STC1000 pues se va a encargar de regular todos los tipos de actuadores que estén dentro de la incubadora. Entonces aquí tenemos un caso riguroso de pues cómo se utiliza un control de temperatura en ¿en un qué? En un caso muy especial y esto es una incubadora de huevos pues un poco más buena, si se puede decir, más detalladamente hecha. Y voy a cambiar aquí mi cámara. Vemos que tiene un control de temperatura. Este control de temperatura va a ser capaz de medir la termocupla, pues es el sensor de temperatura. Va a dar la medición a nuestro controlador y el controlador va a aprender y apagar una resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica está sumergida en agua, que prácticamente esta agua se va a calentar, ¿cierto? Entonces, esta agua va a ser la transmisión de calor entre pues la parte externa de las paredes y el agua. Entonces va a aumentar la temperatura dentro de la incubadora. Esta es una opción también de generar calor. La otra es pues el bombillo. Y vemos que tenemos una circulación de aire, entonces algunas incubadoras deben tener una circulación de aire constante, ya que pues lo ideal de una incubadora es que se asemeje a lo más posible de una gallina real o de cualquier especie que incube huevos real, ¿sí? Algunas veces la gallina sale de su nido y deja enfriar los huevos, entonces el ventilador lo que se encarga es de simular ese fenómeno físico que tenemos.
o más que todo ese fenómeno natural. Listo, aquí tenemos como bocetos en la mayoría de antiguos donde pues es como un control, aquí vemos que tenemos como un control, pero en este caso sí es un bombillo y es un control distinto. Aquí pues ya la electrónica nos facilita mucho el hecho de poder controlar temperatura. Aquí vemos como el cableado eléctrico más exacto, tenemos un calentador, un enfriador, y la parte amarilla es la tierra y pues la sonda es la parte roja. Entonces la sonda pues es el de temperatura, que sería la termocupla. La parte de alimentación pues vemos que está distribuida a través de estos cables. Pues preferiblemente es mejor tener una instalación eléctrica bien asegurada, bien, por así decirlo, con normas, ya que pues estamos trabajando con un alto voltaje, puede ser peligroso. Y tenemos prácticamente como dos enchufes, uno para el frío y otro para el calor, y pues los enchufes de tierra para cada uno de estos. Y la alimentación es 220 o en el caso de nosotros es 120. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta cuando uno quiere realizar una incubadora? Pues debemos tener en cuenta la carga, cómo vamos a calentar la incubadora, si va a ser desde una resistencia térmica, ya lo habíamos visto, como también si vamos a hacerlo con un bombillo halógeno. Vamos a tener en cuenta la parte de refrigeración, si vamos a refrigerar con un ventilador o vamos a hacerle huecos a nuestra planta para que se refrigere sola, sí, podemos hacerle varias vías de ventilación o como también podemos poner un ventilador, ¿cierto? Específicamente. Y por otro lado, pues también va a depender mucho de cómo armemos la planta, ¿sí? O sea, la idea es también que el huevo tenga cierto grado de humedad y esa humedad sea capaz de ayudar a la eclosión del huevo. Entonces, el STC-1000 prácticamente solamente nos va a dar la parte de control y nos encargaremos de facilitar la parte estructural de nuestra planta que sea lo mejor posible para un ambiente de vida del huevo bastante deseable. Y bueno, pues no siendo más, muchas gracias por su tiempo. Em, los dejaré con un video donde explico cómo funciona, cómo programamos el STC-1000 y cómo vamos a aplicarlo en una incubadora o lo más simulado. No es más, muchísimas gracias y que tengan buena noche. Listo, en continuación al video práctico, teórico, vamos a ver la parte práctica del controlador. Entonces aquí ya tengo el controlador conectado a nuestra corriente. Vamos a prenderlo. Como vemos, tenemos la temperatura actual. Este es nuestro sensor de temperatura y él nos va a indicar cuál es la temperatura pues, que va tomado de la termocupla. Entonces, para programarlo vamos a tener cuatro funciones que ya la vimos. Para acceder a nuestras funciones vamos a mantener oprimido el botón S durante 3 segundos. Y aquí vemos cómo tenemos las cuatro funciones. Para declarar nuestra temperatura inicial, o sea, nuestro set point del sistema, vamos a darle aquí S y vamos a mantener oprimido. Aquí vemos que tenemos una temperatura de 29 grados. Entonces, manteniendo oprimido el botón S y disminuyendo la referencia, vamos a configurar una temperatura. Vamos a ponerla en este caso 25 grados. Bueno, ahora vamos a ver nuestra función 2. La función 2 es la histéresis con la que va a funcionar el rango de temperatura. Entonces, pues seleccionamos, volvemos a oprimir el botón S y aquí vemos que podemos graduar la histéresis. En este caso, para ver nuestro ejemplo, voy a dejarle una histéresis de 1 grado, es decir, por 1 grado mayor a la temperatura que cuadramos anteriormente, va a activar nuestras cargas y tiene una diferencia de temperatura positiva y negativa. Ahora, nuestra función 3, este es como un tiempo que podemos, por así decirlo, cuadrar. Es un tiempo como un delay de carga, pero este lo vamos a dejar siempre configurado en 1 para tener una respuesta más rápida. Y por último, nuestra función 3, perdón, la función 4, vamos a ir acá, vamos a darle S. Este es una calibración del sensor, entonces, dependiendo de dónde nos ubiquemos,
Vamos a cuadrar el sensor. Si tenemos una referencia dada, por ejemplo, si sabemos que el sensor está a 22 grados de temperatura y aquí nos mide, por ejemplo, 20 grados, pues cuadramos el valor anterior y podemos calibrar el sensor más preciso. Ahora lo que voy a hacer es calentar un poco el sensor. Listo, la idea es calentar el sensor a 25 grados y vamos a ver con nuestro cambio en este caso, de este bombillito. Entonces, voy a intentar calentarlo con mi mano. Entonces, ahí está en 21 grados, va a ir aumentando. 23, 24, vemos que está como activado al calentar, se apaga. Y si supera un grado adicional, es decir, a los 26 grados, se va a prender el cool. ¿Sí? Esto va a activar nuestras cargas y va a, en este caso si tenemos un ventilador, va a disminuir la temperatura y pues va a graduar lentamente hasta que llegue a la temperatura pues deseada, que son 25 grados. Y eso va a quedar siempre en un control on off hasta que pues tome la referencia.